En Colombia, cuando hablamos del florero de Llorente, estamos utilizando una expresión porque se refiere a una pelea entre los criollos y un español, se llamaba José González Llorente, y fue la excusa con la cual se desató la reyerta del 20 de julio de 1810. Historia, héroes, costumbres, batallas, razas, revolución. Son muchas de las palabras que hemos escuchado desde inicio de año, tratando de recorrer los pasos de nuestro país en un bicentenario de historia, y por ello hemos participado de izadas de bandera, representaciones, conversatorios y muchas actividades que enriquecen nuestro conocimiento frente al tema. Y queremos hoy, desde la sección de Cultura y Entretenimiento, ahondar más en los acontecimientos que marcaron el proceso de independencia. Pretendemos pasar de lo circunstancial y anecdótico de la época a visiones más profundas y discernientes sobre lo que hay detrás de la historia patria. Es por eso que hemos articulado algunas preguntas que nos inquietan y hemos tomado otras del portal Colombia Aprende, desde donde niños, niñas y jóvenes de todo el país enviaron sus inquietudes más interesantes. Nos encontramos en este momento con el profesor Dustin del área de Ciencias Sociales, que nos va a ayudar a mirar diferentes puntos de vista sobre la independencia que tal vez no habíamos mirado antes. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, quisiéramos comenzar preguntándote acerca del personaje más grande de la independencia, Simón Bolívar. ¿Qué nos puedes contar de él como persona, de sus motivaciones e intenciones en la visión de independencia? Bueno, Bolívar es un personaje supremamente llamativo. Sin embargo, el problema es que se volvió un héroe y desde esa óptica no es un ser humano. Por ejemplo, hay un libro supremamente llamativo que lo hizo el profesor Victoria y que salió este año, que se llama La otra cara de Bolívar, y muestra, por ejemplo, que Bolívar tenía unos episodios de crueldad supremamente fuertes. Es decir, él muestra bajo un estudio supremamente disciplinado sobre el mismo, que Bolívar, cuando encontraba rehenes españoles o cuando españoles en algún momento se rendían a él, eran fusilados en el acto. Y eso nunca lo habíamos tenido, por ejemplo. Y también en ese libro se refleja cómo Murillo, que era supuestamente el pacificador, el cruel, era todo lo contrario. Fue supremamente benévolo en muchas de sus ocasiones. Sin embargo, también hay que aclarar, por ejemplo, que Bolívar era una persona aristócrata. Era un personaje que su nacimiento fue dentro de las élites venezolanas y que además sus papás eran grandes mineros. Tuvo una educación supremamente alta y su ideal, ante todo, era una élite que se fortaleciera. Por otro lado, hay que también digamos que eliminar, por decirlo así, algunos discursos que, por ejemplo, Bolívar tuvo hijos y jamás, no se ha encontrado ningún archivo que dijo que él haya tenido hijos. Por otro lado, hay unas ideas supremamente llamativas en que Bolívar era la idea total de cualquier filósofo, de cualquier matemático, por decirlo así. Hay unas comparaciones que su pensamiento era desde Voltaire hasta Delacroix, y pues eso hay que mejorarlo. No hay que negar que él fue el libertador o el título que se le dio. Sin embargo, es necesario revisar la literatura que hay sobre él para ir construyendo mejor lo que significa nuestro Estado-nación. Bueno, cuéntanos, ¿todos los habitantes de la época eran partidarios de la independencia? Esa es una pregunta supremamente interesante y eso hay que estudiarlo aún más. ¿Por qué? Algunos archivos han mostrado que muchos actores sociales no estaban de acuerdo con ello. Por ejemplo, a una persona negra le daban lo mismo o igual si cambiaban de dueños. ¿A qué me refiero con eso? Mira, se supone que en 1810 tenemos la idea de la independencia, pero hasta 1851 hay la abolición de la esclavitud. Desde esa óptica, a ellos, ¿qué les importaba? Si vemos, por ejemplo, hay un librito supremamente bonito que también es una tesis doctoral que habla de los militares de esa época y él muestra, por ejemplo, que no era que las poblaciones se iban con sus libertadores, sino que dependiendo de lo que les daban, pues se iban con el que le diera mejor. Entonces uno podía ver que se iban a una población y el que llegara primero, por decir algo, eran los chapetones y a ellos se iban porque les daban más comida. Pero si llegaban después los libertadores, pues se iban allá. A lo que voy con esto es que no todos los actores sociales de la época creían en el proyecto. Eran muy pocos. Y es más, desde 1810 se ven que no había ese tal proyecto de independencia. Bueno, cuéntanos, ¿quiénes eran y cómo se formaban los maestros de la época colonial? Bueno, interesante pregunta. Antes de que te la pueda resolver, es necesario aclarar que la forma como nosotros vemos un maestro o un profesor en esta época es muy diferente a lo que se veía en esa época. Desde esa óptica es necesario aclarar, por ejemplo, que nosotros la educación en sí nunca la tuvimos. ¿Por qué?
Si nosotros hacemos un rezago histórico, nos damos cuenta que los primeros que hablaron de educación fueron las comunidades religiosas que llegaron y a ellos lo único que les importaba era que la gran mayoría de los nativos americanos generaran procesos de entender el catecismo, para de contar. Sin embargo, cuando llegamos más o menos a las reformas borbónicas, que son entre el promedio del siglo XVIII, finales del XVIII e inicio del siglo XIX, ellos tratan de arrebatarle esa educación a esas personas porque ellos dicen que es necesario volver un ciudadano de costumbre, pero un ciudadano de costumbre que sea de las élites. Es decir, la educación de esa época es para una persona blanca y sobre todo que sea hombre. Y desde esa óptica no hay educación pública, lo que hay es para unas élites. Desde esa perspectiva, los maestros de esa época son totalmente, por no decirlo aún más desagradable, son totalmente relegados a una instancia por debajeada. ¿Por qué? Porque uno, la gran mayoría no tenía una capacidad, lo que denominamos hoy pedagogía. Otros, los papás estaban en contra, por ejemplo, de que el maestro le enseñara, porque suponía que el que debía educar era el papá. Y lo que más se enfatizaba, por decirlo así, los maestros de esa época era que sepa contar, que sepa leer y que sepa escribir. Y obviamente, vuelvo y repito, a una élite no más. Te doy un caso típico. Por ejemplo, para 1808, en Bogotá, o Santa Fe de Bogotá en esa época, había más o menos unas 30.000 personas. De esas 30.000 personas, solamente había un maestro. Eso quiere decir que más del 95% de la población nuevagranadina era totalmente analfabeta. Los maestros en sí no existían. ¿Que lo sabían? Sí, pero eran supremamente contados en comparación con la proporción que había. Bueno, y finalmente cuéntanos cuál era el papel de la mujer en la época de la independencia. La mujer a mí me parece que es uno de los actores sociales que ha sido totalmente relegado por la historia. Sin embargo, hay una escuela historiográfica, que es la historia de género, que ha tratado de reivindicarla y mostrar que la mujer fue en sí una de las mayores emancipadoras que tuvo la independencia. ¿Por qué? Bueno, antes de por qué, es necesario aclarar que las mujeres de esa época estaban totalmente segmentadas y edificadas desde el punto de vista étnico, en primera instancia, y en segunda instancia, desde su papel que tenía en la sociedad. Es decir, no es lo mismo una mujer blanca a una mujer nativa americana o a una mujer negra. La mujer blanca, si era de la élite, su fin como tal era mantener la estructura político-económica a través del matrimonio legal y además ser la reproductora de hijos de ese gran hombre alfa. La mujer negra y la mujer nativa americana simplemente eran o del servicio o sencillamente eran totalmente esclavizadas. Una mujer de esa época, por ejemplo, de una mujer blanca, su único fin era ir a la iglesia y que viniera por detrás una mujer negra y le llevara el chal, no más. Sin embargo, en la gesta independista hay mujeres que van a tratar de abrir esos espacios. Y por eso es que aquí hago un gran ahínco en que no podemos reducirnos solamente a Policarpa Salabarrieta, a Manuelita Sáenz o a Manuelita Beltrán. Manuelita Sáenz es un personaje llamativo, sin embargo, volverla heroína es reordenar la idea del machismo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con la idea de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Manuelita Sáenz simplemente fue la amante de Bolívar. Punto. Paren de contar. Manuela Beltrán, digámoslo que sí fue un personaje supremamente llamativo. El ser capaz de romper un edicto en el mercado, eso fue la bomba. Y Policarpa Salabarrieta también hay que construirle otro discurso. No podemos creer porque simplemente la fusilaron, entonces es lo mejor que puede. Porque si fuera así, entonces en Colombia tendríamos que hacerle íconos a todo el mundo. ¿Cuántas personas no han eliminado por eso? Mi punto de vista es que es necesario reivindicar a la mujer. Ella era la estructura político-económica de esa época. Ella era el personaje que mantenía la sociedad como tal. Ella fue el ahínco de la independencia. La mujer es el hecho real y la historia tiene que generarle un proceso que vaya construyendo cada día que podamos. Bueno, agradecemos al profesor Dustin por aclararnos algunas de las muchas inquietudes que tenemos sobre el proceso de independencia.
Esperamos que todos nosotros, desde nuestro propio deseo de aprender, podamos ir más allá de los datos históricos que encontramos sobre nuestro país y logremos preguntarnos con una curiosidad más crítica y discerniente sobre lo que pasó en el contexto de independencia y en todos sus escenarios. Hasta la próxima. En muchas ocasiones nos preguntamos sobre los deportes que practicamos en nuestro colegio, nuestros barrios o en otros escenarios deportivos. ¿Por qué estamos acostumbrados a practicarlos? Porque en la mayoría de lugares, no solo en nuestro país, sino por fuera de él, vemos la práctica de estos deportes unos más que la de otros. Y aunque la respuesta podría ser muy amplia, podemos decir de una manera más sencilla que ese tipo de deportes como el fútbol, el básquetbol o el voleibol se realizan en escenarios más accesibles, en canchas construidas específicamente para practicarlos o que en ocasiones podemos improvisar en algún campo que encontremos. Además, son deportes más seguros de practicar y que tienen implementos de protección que conseguimos fácilmente. Sin embargo, esto no significa que no existan otros deportes muy interesantes y emocionantes que practicar, entre estos los que llamaríamos deportes extremos. Pero debemos tener claro que todos y cada uno de ellos tienen sus propias normas, seguridad y escenarios. En este caso les hablaremos de uno que hemos escuchado mucho recientemente, el parkour. Esto significa superar obstáculos que se presenten en el recorrido, tales como vallas, muros, paredes e incluso árboles, formaciones rocosas y hasta ríos. El parkour proviene de Francia y se formó a principios de los años 90 por un grupo de bomberos conformado por David Bell, su padre y otros integrantes que tenían como idea principal ser fuertes y conseguir agilidad para ayudar a las personas. Claro que sí, el parkour es un deporte extremo y por tanto también tiene una filosofía y unas normas. Cuando vemos a alguien practicar un deporte como el parkour, ya sea en televisión o en competencias profesionales, estamos observando a personas preparadas, con alta experiencia, que tienen una disciplina constante y sobre todo que conocen la filosofía y pretensiones del deporte. Es importante tener en cuenta que la misma definición de deporte extremo nos denota la utilización de medidas de seguridad, extremas condiciones técnicas, una cuidadosa revisión de los escenarios en que se practica, control sobre los atuendos y herramientas a usar y cuidado extremo en su práctica. Como podemos darnos cuenta, el colegio no posee ninguna de las condiciones anteriores para la práctica de algún tipo de deporte extremo y por lo tanto están estrictamente prohibidas. No debemos ponernos en riesgo nosotros mismos ni a nuestros compañeros, realizando actividades físicas que impliquen medidas de seguridad con las que no contamos. Muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima oportunidad. Una de las muchas formas que tenemos para demostrar nuestra autonomía y personalidad frente a las diferentes situaciones y contextos que se nos presentan a diario es la de expresarnos. Esto quiere decir hacernos responsables de lo que pensamos y la forma como se lo comunicamos a los demás. Los medios de comunicación en una sociedad son base fundamental para lograr transmitir a los demás esa visión que tenemos del mundo. Hoy en día vemos cómo los canales de televisión, la radio y los periódicos pueden generar en su público emociones y posiciones frente a un tema específico, pero lo que debemos preguntarnos es ¿cómo nace esta información? ¿Quién la escoge y bajo qué parámetros? ¿Cómo nos la muestran? Y finalmente debemos preguntarnos si estamos siendo espectadores activos frente a la información o personas pasivas que no reflexionen sobre lo que nos muestran los medios. Desde jóvenes tenemos la oportunidad de participar activamente en nuestra sociedad y en nuestro colegio también lo podemos lograr a través de los medios de comunicación, como lo son el magazine, la emisora y el periódico virtual. Nuestra autonomía comienza con el saber reflexionar sobre todo lo que nos rodea y a partir de ello actuar responsablemente. Eso también implica el ser conscientes de que pertenecemos a una comunidad y que podemos expresarnos y buscar constantemente la manera de mejorar nuestro entorno. Los invitamos a ser partícipes y constructores en estos espacios de comunicación. Recuerden que contamos con Área Web, el periódico virtual del Colegio CAFAM, donde podemos encontrar temas de interés para todos. Al igual, debemos estar pendientes de las actividades, eventos y la información más importante de nuestro Colegio CAFAM a través de las diferentes secciones. Ahora el periódico Área Web lo podemos encontrar desde la página de portalcolegio.com. Esperen en las próximas publicaciones una nueva sección. Se trata de una galería de fotos, donde podremos encontrar imágenes del colegio, entre ellas varias fotografías con sus compañeros, sus amigos y profesores en diferentes actividades. Visitemos el periódico virtual Área Web desde Portal Colegio y recordemos que los medios de comunicación son el primer paso para avanzar hacia una sociedad inteligente y reflexiva. Nos veremos en una próxima oportunidad. Tal como estaba planeado, la gran cantidad de gente que se encontraba ese día en la plaza tomó partido de la discusión entre José González Llorente y el emisario que buscaba el adorno. A él se le va a pedir ese adorno, reacciona fuerte y esa reacción es tomada como la negativa de los realistas a apoyar
el movimiento de los criollos por tener una Junta Suprema y autónoma. La reacción de José González Llorente fue utilizada para provocar una revuelta agraria.